Hola a todos, mi nombre es Ivette Calderón y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo ArcGIS Dashboard les ayuda a encontrar respuestas fácilmente. Desde niños siempre nos hacemos muchísimas preguntas. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado por qué el cielo es azul. Esta mañana no me quedé con la duda y busqué la pregunta en mi celular. Y encontré que es debido a que la luz del sol atraviesa la atmósfera y se dispersa en todas las direcciones. La longitud de onda del color azul es más corta que la del color amarillo y el rojo, por lo tanto nos da la impresión de que ocupa todo el cielo. Las preguntas son uno de los mecanismos principales para obtener información. Nos hemos cuestionado de cosas tan triviales como es el color del cielo, así como de cosas que al parecer no tienen explicación, como si existe la vida después de la muerte. Hacer buenas preguntas nos ayuda a entender nuestro entorno, a formar nuestro cerebro, que termina siendo ese lugar donde almacenamos millones de respuestas. Preguntas como ¿cuál fue el origen del universo? O por ejemplo, ¿por qué la manzana siempre cae perpendicular al suelo? Ayudaron a sentar las bases del conocimiento acerca del origen de todo y la física. O por ejemplo, cuestionarse acerca de los mecanismos de encriptación de la máquina Enigma usada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, ayudaron a Alan Turing a iniciar uno de los inventos más relevantes del mundo moderno, como es el computador. Así que si ustedes tienen hijos o sobrinos que todo el tiempo los estén llenando de muchísimas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué la luna no se cae? No se sientan abrumados por esto, sino siéntanse afortunados de poder encontrar respuestas fácilmente. Una de las mayores preocupaciones del mundo moderno es el calentamiento global. Y entender los fenómenos que este desencadena nos ayudará a generar acciones que puedan mitigar sus consecuencias. Se ha visto que durante los últimos años han aumentado la cantidad de incendios forestales, poniendo en riesgo el ecosistema existente. ¿Sabían que en las últimas 48 horas hay 28.065 incendios activos? Que el 90,58% de estos incendios se detectaron en horario diurno y que el índice de potencia radiativa de estos, que me indica qué tan potente o qué tan fuerte es el incendio, está entre 3 y 12 megavatios. Esto equivale a 3.000 veces lo que consume un bombillo LED en un solo día. Y que el continente que contiene el país con mayor cantidad de incendios es África. República del Congo tiene 7.134 incendios activos. Sin embargo, Angola tiene mayor cantidad de incendios por kilómetro cuadrado. Que en promedio la temperatura capturada de estos incendios por encima de la atmósfera es de 51,2 grados Celsius. Y que actualmente en Estados Unidos hay un incendio activo con una temperatura de 233,8 grados Celsius, lo que equivale a 2 veces más el punto de ebullición del agua. ¿Cómo encontré tales respuestas? ¿De dónde encontré estas cifras tan fácilmente? Utilizando ArcGIS Dashboard. ArcGIS Dashboard es una aplicación web que me permite comunicar análisis basados en la localización, respondiendo a la pregunta más relevante del SIC, que es ¿en dónde? El dónde. Esto a través de la visualización intuitiva e interactiva de diferentes elementos dentro de una sola pantalla, lo cual le permitirá a ustedes mostrar visualizaciones de tendencias y seguimiento y monitoreo de activos y fenómenos en tiempo real, lo cual le permitirá focalizarse a usted en la toma de decisiones informadas. Los tableros de control crean un vínculo con su audiencia, esto a través de la obtención de respuestas con la exploración de los datos a través de los tableros, convirtiéndolo en una herramienta muy relevante dentro de la infraestructura geoespacial. Muchos de nuestros usuarios ya han utilizado los tableros de control para obtener respuestas fácilmente, como por ejemplo, la Secretaría de Movilidad sabe cuántos siniestros hay en Bogotá en este momento, o cuál es el trayecto vial con menor velocidad. También otra entidad puede conocer cuál es el peaje más caro en toda Colombia. Y si nos vamos a un ejemplo más global, podemos conocer cuántos casos activos de COVID-19 hay actualmente. ¿Cuántos hurtos habrá en Bogotá en estos momentos?
Y si quisiera tener un control interno acerca de mi flota vehicular, puedo saber cuál es la velocidad promedio en los cuales nuestros conductores se están moviendo actualmente. Ahora vamos a ver como un ejemplo a través de la configuración del tablero para incendios, cómo podemos aplicar este conocimiento. Y así ustedes puedan seguir mi ejemplo y configurar con su propia información los tableros de control y destacar cifras como los de los incendios en su organización. Antes que nada, les quiero contar que la información de incendios se encuentra disponible en Living Atlas of the World. Ustedes simplemente colocan en el buscador MODIS y será la primera capa que aparece como resultado. Acá ustedes podrán tener información de los incendios de las últimas 48 horas. Para configurar el tablero de control, ustedes deben acceder a su portal geográfico, si bien sea ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, y buscar el botón de aplicaciones. Aquí aparecerá ArcGIS Dashboard. Lo primero que cargará será la página donde ustedes tienen los tableros de control con los que ustedes están trabajando e incluso los que otras personas de su organización han trabajado. Acá yo ya tengo un tablero de control configurado, en el cual ustedes podrán ver que ya está un elemento que me permite conocer cuál es la cantidad de incendios activos. Acá tenemos un elemento de indicador, el cual nos dice que actualmente hay 28.065 incendios activos. Si nos vamos a la configuración, podemos obtener de estos elementos una estadística y adicionalmente podemos personalizar su visualización utilizando expresiones arcade. Por otro lado, tenemos un elemento de gráfico circular, el cual me permite determinar las proporciones de los datos. En este caso, quiero saber el porcentaje de incendios que se encuentran en horario diurno y cuáles se encuentran en el horario nocturno. Los gráficos circulares son muy útiles para estos casos, cuando yo quiero tener un porcentaje de acuerdo a una categoría. Por otro lado, tenemos también un gráfico de serie, el cual me permite conocer cuáles son los países con mayor cantidad de incendios forestales activos. En este caso, vemos que con 7.134 incendios, República del Congo es el país con mayor cantidad de incendios. Y acá, tristemente, vemos en el top 5, Brasil, que es un país latinoamericano, con 2.003 incendios activos. Ahora vamos a hacer un gráfico de serie, pero enfocado a mostrar una distribución de datos. Una de las nuevas funcionalidades de ArcGIS Dashboard es agregar elementos fácilmente en mi tablero. Simplemente presiono el botón agregar elemento y selecciono la zona donde lo quiero poner. Acá, por ejemplo, lo voy a apilar sobre el conteo de incendios activos y agrego un gráfico de serie. Selecciono la capa de información con la que voy a trabajar y voy a utilizar la capa de valores agrupados, pero la categoría será el atributo llamado que me indica el índice de potencia radiativa. Acá, como vemos, ya tenemos toda la distribución de nuestros datos. Es muy importante para los usuarios, para que nuestro público entienda el gráfico, ponerle las unidades. Entonces acá sabemos que el índice de potencia radiativa es en megavatios. Esto le permitirá al público saber que este indicador me habla de una potencia y que me indica qué tan fuertes son los incendios presentes. Acá en el eje de valores vamos a poner número de incendios. Y acá, pues si queremos personalizarle, ponerle nombre a nuestro gráfico, lo podemos hacer desde la ventana general. Recuerden, es muy importante nombrar cada uno de los elementos presentes en el tablero con el fin de que cuando utilicemos las acciones que más adelante vamos a ver, les quede más fácil identificarlo. Entonces le vamos a poner índice de potencia radiativa. Acá copiamos este título y para que este aparezca dentro del gráfico vamos a seleccionar la opción título,
Lo podemos pegar y acá podemos personalizarlo, ponerlo en negrilla, por ejemplo, y agrandar un poco la letra para que sea un poco más protagonista. Este quedó muy grande, pongámoslo un poco más pequeño y centrarlo. Y hemos terminado nuestro gráfico de serie. Ahora lo que vamos a hacer es configurar otro gráfico que me indique la temperatura promedio. Para ello vamos a utilizar un elemento de tipo calibre. Como los incendios se reportan en una temperatura en grados Kelvin, para mí es mucho más sencillo entender el contexto de los datos utilizando grados Celsius. Entonces, para hacer esta transformación voy a utilizar una expresión arcade. Las expresiones arcade me permiten manipular e integrar datos incluso que se encuentren fuera de nuestra organización. Entonces vamos a la parte de datos y vamos a probar nuestro gráfico y mientras tanto les voy contando. En esta sección, cuando uno abre editar expresión de datos, aparecen dos paneles. El del costado izquierdo me permite hacer la edición del texto y en el costado derecho me permite tener una guía acerca de, por ejemplo, las funciones que puedo utilizar como expresión arcade y una ayuda. Como vimos una vez probado el script o la expresión, podemos visualizar un resultado preliminar en el cual tenemos que ya tenemos la temperatura convertida en grados Celsius en cada uno de los incendios reportados. Cuando ustedes van a trabajar una expresión arcade, es importante que tengan en cuenta que el resultado que él espera es un feature set para poder configurar los elementos. Entonces, acá lo que estoy haciendo es llamando el lugar donde tengo almacenada la información. Más adelante vamos a ver otra expresión arcade con datos para enfocarnos un poco más en qué cosas debo tener en cuenta para realizar una expresión arcade dentro de ArcGIS Dashboard. Acá dentro de las estadísticas vamos a colocar una media y el campo va a ser la temperatura. Y como valor máximo, igual vamos a utilizar como referencia la máxima temperatura registrada. Entonces, para ello, igual vamos a utilizar una estadística, pero va a ser de máximo sobre nuestra variable temperatura. En la sección de calibre, vamos a cambiar el estilo de lo que estamos visualizando de nuestro gráfico. En este caso está por defecto en progreso, pero como estamos midiendo un promedio, vamos a cambiarlo a metro. El progreso es más usado cuando yo tengo una meta y quiero alcanzarla y quiero ver qué tan cerca estoy de alcanzarla. En los valores podemos agregar las unidades de los valores que estamos mostrando. En este caso vamos a poner grados Celsius. Y acá vamos a personalizar un poco la visualización. Entonces vamos a tratar de resaltar un poco más la cifra principal, que es este gráfico del medio. Acá en las etiquetas, si queremos moverlo, pero me interesa más de pronto cambiar el color de este eje. Entonces lo vamos a cambiar de ese gris a un verde, que sea un poco más llamativo y que esté acorde con la paleta de colores del tablero que estoy usando. Y la aguja la voy a poner de un color naranja. Acá igual colocamos un nombre, temperatura. Y también le vamos a poner un título con el fin de facilitarle a nuestra audiencia el entendimiento de la información. Lo vamos a poner en negrilla y a centrar. Recuerden que estos títulos ustedes los pueden modificar utilizando HTML para poder, por ejemplo, agregar imágenes, poner nuevos estilos, importar nuevas fuentes, etc. Hemos terminado y ya tenemos la temperatura promedio de los incendios calculado por encima de la atmósfera. Ahora vamos a agregar un elemento de lista que me va a mostrar el top 10 de los incendios con mayor temperatura registrada. Esta lista la vamos a agregar apilada sobre el gráfico circular. Agregamos una lista y como vemos las expresiones arcade las podemos reutilizar en diferentes componentes dentro del tablero. Seleccionamos el que calculamos para el gráfico de la temperatura y lo que vamos a hacer es ordenarlo por la temperatura de forma descendiente. Dijimos que era un top 10, ¿verdad? Entonces acá vamos a mostrar los 10 primeros valores. Las listas también se pueden configurar con lenguaje HTML. Entonces,
Simplemente acá podemos agregarle iconos, imágenes, lo que ustedes deseen. Como les dije, en este caso nos vamos a enfocar más como en los datos. El año pasado también hice una charla acerca de ArcGIS Dashboard y ahí tratamos más como las expresiones y cómo hacer que el tablero resalte físicamente, o sea, que sea muchísimo más bonito. Entonces acá cambiamos la fuente y acá tenemos nuestro top 10 de los países que tienen los incendios con mayor temperatura reportada. Acá en general le ponemos un nombre. Y ya tenemos nuestro listado de países. Una de las novedades de ArcGIS Dashboard es un elemento tipo tabla. Queremos configurar un elemento que me permita sacar conteos y estadísticas, hacer como un resumen de variables como la temperatura, el índice de potencia radiativa por país, la cantidad de incendios que ocurren en cada uno de estos lugares y adicionalmente me gustaría conocer cuál es el país con mayor cantidad de incendios por kilómetro cuadrado. Entonces vamos a empezar a crear este elemento de tabla. Para hacer este resumen de datos necesito usar nuevamente las expresiones Arcade. Entonces, acá yo ya tengo un script y mientras lo vamos probando, vamos a ponerle un nombre. Entonces vamos a ponerle temperatura. No, mentiras, no. Mejor resumen. País. Y aquí en el intervalo de actualización, como esta información se va recalculando todo el tiempo, la idea es que ustedes puedan tener una aproximación a los valores en tiempo real. Entonces acá lo que van a decirles cada cuánto quiero que recalcule esta información. Entonces acá vamos a ponerle que lo haga cada 0,5 segundos. Y acá, como la vez pasada, tenemos una visualización preliminar de los resultados. Mientras cargan el mapa, les voy contando en qué consiste esta expresión. Acá estoy, como les dije, estoy reportando la capa. Si quisiera, podría traer capas externas a mi organización. Acá tengo las variables, los atributos de esta capa que necesito para mis cálculos. Y acá finalmente tengo lo más importante, que es la función GroupBy, que me va a permitir hacer resúmenes por país de cada una de estas variables numéricas. Antes de empezar a agregar estas variables a nuestra tabla, vamos a ponerle un poco de diseño. Entonces vamos a cambiarle el color de nuestras líneas, lo vamos a poner color naranja, tanto las verticales como las horizontales. Y ahora sí vamos a la sección de datos, donde primero vamos a agregar nuestra variable categórica, que son los países, y nuestras variables numéricas, que son la temperatura, el índice de potencia radiativa, los incendios por kilómetro cuadrado y finalmente nuestro conteo. Vamos a ponerle el tipo de estadística, entonces cada uno va a ser media, media, la media, pero en el caso de los conteos necesito es una suma. Y ahora vamos a ordenar nuestros datos a partir de incendios por kilómetro cuadrado y lo vamos a poner descendiente. Y como vemos, Angola es el país con mayor cantidad de incendios por kilómetro cuadrado, con 4,4 incendios. Si vamos a la sección de encabezado, vamos a poder personalizar los títulos y los nombres de las columnas. Acá, por ejemplo, quiero ponerle un fondo que resalte un poco más, le vamos a poner como un color verde y la letra se la vamos a cambiar a un color blanco para que se diferencie de las otras letras dentro de la tabla. Acá podemos agregarle pues la ortografía si se necesita, cambiarle los nombres, si ustedes quieren poner un nombre más largo, más corto, como ustedes prefieran, lo pueden hacer a través de esta sección. Acá en la parte de valores van a poder agregarle las unidades a sus valores numéricos. Entonces acá, por ejemplo, la temperatura, podemos agregarle como sufijo los grados Celsius. Y acá en el FRE, que es el índice de potencia radiativa, megavatios. Acá en la sección de resumen van a poder tener como un resumen de los totales, si lo quisieran, en este caso no lo quiero poner, y acá vamos a ponerle un nombre a nuestro elemento que va a ser tabla resumen.
Acá podemos poner una de las nuevas configuraciones de ArcGIS Dashboard, es permitirle a nuestros usuarios descargar la información y poderlas utilizar en el interior de la organización, habilitando la descarga de datos resumidos. Esto le va a permitir a los usuarios tener una muestra de los datos que usted utilizó dentro del tablero. Y vamos a agregarle una acción. Las acciones también tienen mejoras. Las acciones lo que me permiten es tener una interacción dentro de los diferentes elementos del tablero de control, enlazarlos. Entonces, por ejemplo, quiero que cuando alguien seleccione un país, me filtre en el mapa los incendios presentes en ese país. Entonces acá tengo como llave la variable país y busco dentro de la otra fuente de datos también el atributo que tenga los países. Y listo. Hemos configurado nuestra tabla. Acá podemos utilizar el botón de descarga de datos. Si lo abrimos, podemos ver que tenemos los resúmenes que calculamos con las expresiones Arcade. Ahora vamos a trabajar algo del contenido integrado. El contenido integrado el año pasado lo trabajamos con algo dentro de la plataforma ArcGIS, que era una encuesta en Survey 123. Esta vez lo vamos a hacer con un contenido multimedia. El contenido multimedia en este caso me está mostrando videos de los incendios que están reportados y que están activos durante las últimas 48 horas. Entonces, para agregar este contenido integrado, vamos a agregar elemento y vamos a agregar pues, el nombre de contenido integrado. Seleccionamos la capa de entidades, que en este caso son los incendios, y la URL del lugar donde se encuentran alojados los videos. ¿Cómo los voy a enlazar con los incendios? Existe dentro de mi capa un atributo llamado ID videos. Vamos a mostrar que solo me muestre los 25 y le vamos a poner un nombre que va a ser videos. Ahora, ¿cómo sé a qué incendio corresponde cada video? Vamos a utilizar algo llamado las acciones nuevamente y vamos a seleccionar una acción también de filtro, pero ahora lo vamos a enlazar con contenido integrado, utilizando los videos. Entonces, en este caso, nuestra llave va a ser nuestro ID videos, que está tanto en la fuente de donde estoy obteniendo esta lista, como el de la capa que estoy enlazando para obtener la ruta completa de la información multimedia. Hacemos este enlace y cuando presionamos Estados Unidos vamos a poder ver el incendio en tiempo real. Y si vamos a Rusia y queremos ver el segundo incendio más potente, lo seleccionamos y automáticamente tenemos el cambio. Ya vimos todas las potencialidades que ArcGIS Dashboard nos ofrece actualmente. Como para cerrar la sesión y que ustedes tengan un resumen de todo lo que vimos hoy, es importante destacar que ArcGIS Dashboard es una herramienta multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que esta herramienta me permite utilizar diferentes tipos de componentes e interacciones en sus propios datos y se acopla a diferentes fuentes de información. Esta herramienta la podemos encontrar ya sea en ArcGIS Enterprise o en ArcGIS Online. Es decir, requiero de una aplicación web para poder realizar esto. Es decir, esta aplicación se puede configurar completamente en línea. No necesitan tener un instalador dentro de sus computadores. Es muy fácil de configurar. Como vieron, me tomó un corto tiempo poder mostrarles todas estas funcionalidades. Y así que ustedes pueden enfocarse en sacar y resaltar esos datos que son importantes para su organización y asimismo tomar decisiones informadas. Por otro lado, si ya queremos ir más allá y utilizar nuevas funcionalidades, ya sea para el diseño o para la visualización de la información o incluso para la modificación de nuestros datos, podemos utilizar expresiones Arcade. También existe una mejora en las funcionalidades. Ahora es mucho más sencillo ubicar los elementos del tablero de control y no solo eso, sino integrarlos y que ambos funcionen de una forma cohesiva y unida. Y finalmente, ahora está la funcionalidad de descarga de datos, lo cual hace más grande el vínculo que tenemos con nuestros expertadores, ya que ellos van a poder tener una muestra de nuestros datos en su propia infraestructura. Aquí les dejo algunos recursos que les van a ser útiles para poder crear sus propios tableros de control.
El primero de ellos es la página principal de ArcGIS Dashboard, donde ustedes van a poder encontrar una galería de mapas y de aplicaciones que les van a servir de inspiración para poder recrearlos en su propia organización. También el segundo recurso es un lugar donde van a encontrar muchísimos tutoriales con datos en los cuales ustedes pueden aprender a utilizar los tableros de control. Por otro lado, para los que son más curiosos, pueden utilizar también los tutoriales con ArcGIS Dashboard, pero usando Arcade, en el cual van a aprender cómo manipular los datos y a su vez la visualización. Y finalmente los quiero invitar a que revisen los videos de la CUBE del año anterior, en el cual ya hay una charla de ArcGIS Dashboard, pero enfocado hacia el diseño. Muchas gracias por su atención y los invito a que califiquen mi charla en este botón. Muchas gracias.